Entonces, muy buenos días. Veremos ahora esta presentación titulada Síndromes linfoproliferativos crónicos. Para iniciar con esto, veamos un caso que involucra claramente algún síndrome linfoproliferativo, pero veamos a unas particulares pequeñas que pueden existir aquí. Habla de un hombre de 65 años de edad sin antecedentes personales de importancia. ¿Ya? El examen físico, buen estado general, exploración craneofacial y pares craneales normales, sin bocio ni adenopatías periféricas, auscultación pulmonar normal, abdomen blando y depresible, sin visceromegalia, extremidades inferiores normales. Hasta ahí se ve entonces todo normal. Desde el punto de vista del laboratorio tiene un hematocrito de un 34%, hemoglobina de 11,5 gramos de decilitro, glóbulos rojos 3.900.000 por microlitro, CHCM 33,8%, BCM de 87,2 femtolitros, índice ictérico de menor a 5 unidades, leucocito 36.000 por microlitro y plaquetas 250.000 por microlitro y con una VHS de 60 por milímetros hora. En la fórmula diferencial, ¿qué es lo que podemos observar de esto? Es que presenta 2% de eosinófilo, 26% segmentado y 66% de linfocitos. Y en la descripción morfológica existe anisocitosis leve. Los glóbulos rojos existen linfocitos de aspecto maduro, regular cantidad de restos de Gumprecht. Y las plaquetas están normales. ¿Cómo interpretamos estos resultados? Básicamente tenemos que dar cuenta, o más que los resultados, todos estos antecedentes. Si se ven los antecedentes de examen físico no hay nada raro, pero a nivel del laboratorio tenemos presencia ya de una anemia, que por lo menos por estos dos índices ya vemos que nos habla de una anemia de tipo normocítica normocrómica con leucocitosis. Y claramente la VHS está bastante elevada, ¿sí? Con una linfocitosis relativa y que probablemente sea también una linfocitosis absoluta acompañada de una neutropenia. Eso es lo que podemos interpretar y ver bien dentro de este caso, pero ¿qué es lo que nos está intentando ver? ¿Qué elementos son importantes que nos puedan llevar a diferenciar un síndrome linfoproliferativo de tipo crónico? Es lo que veremos en esta presentación. Para introducirnos sobre este mundo de los síndromes linfoproliferativos crónicos, hay que tener claro que es un grupo que es heterogéneo de desórdenes, donde se encuentran una o más etapas de desarrollo del linfocito, ahí se encuentran involucrados, y acá tenemos distintos entes o grandes grupos como las leucemias linfocíticas crónicas, los linfomas malignos y neoplasias de células plasmáticas. Recordando que leucemia hablábamos de una neoplasia maligna que involucra tanto la médula ósea y la sangre periférica. Los linfomas hablamos de que son masas tumorales que involucran órganos linfoides y principalmente ganglios linfáticos, amígdalas, vasos, timo y tejido linfoide del tracto gastrointestinal, donde lo más común que se manifiesten estos linfomas. Y también neoplasias de células plasmáticas es un grupo particular de neoplasias que son células secretoras de inmunoglobulinas. ¿Ya? Si bien también algunas pueden estar dentro del concepto de leucemias, pero acá existe esta categoría en particular o esta subdivisión en particular para algunos cursos o algunos cuadros en especial. Y complementando esto, a propósito de la guía MinSal de leucemias, tanto mayor y menores de 15 años, se habla de la sospecha diagnóstica de leucemias crónicas. Para recordar, se manifiestan por sintomatologías tumorales insidiosos como adenopatías y hepatosplenomegalia. En el hemograma se observa la leucocitosis a expensas de linfocitos o granulocitos, pero acá está hablando a nivel general de leucemias crónicas. Acá la insuficiencia medular es menos relevante que la leucemia aguda. Muchas veces estos cuadros, y que es lo que les da las características, son asintomáticos y cuando son detectados en los exámenes hematológicos de rutina. Entonces es una característica como bien común en particular de las leucemias crónicas. Y en este caso, como hablamos de los síndromes linfoproliferativos crónicos, un gran porcentaje que está asociado a leucemias cursa con estas características. La etiología de estos síndromes linfoproliferativos crónicos, la mayoría o gran porcentaje de ellas se debe por un rearreglo del gen de inmunoglobulinas. ¿Ya? ¿Y por qué ocurre? Porque normalmente este rearreglo del gen de inmunoglobulinas ocurre de forma normal y esa recombinación del ADN donde hay intercambio de segmentos génicos para formar después un, un receptor de linfocito B que es de tipo de inmunoglobulina, el mismo tipo de inmunoglobulina que secreta, sea
específico para un antígeno. Entonces todos los linfocitos y los precursores linfoides ocurren por este proceso de recombinación del ADN, y en ese proceso, como existen cortes y empalmes de segmentos de ADN, puede en esa recombinación causar translocaciones, ¿ya? Y dependiendo a qué nivel ocurre, pudiésemos encontrar algunos elementos o como características en particular. Acá este ejemplo muestra la maduración del linaje linfoide de tipo B, donde por ejemplo el precursor linfoide, cuando inicia su proceso de recombinación tanto de la cadena ligera como de la cadena pesada en sus regiones variables, con esta recombinación denominada B-DJ, cuando ocurre esos cortes y empalmes de unión de segmentos B con J o D con J y con B finalmente, para la cadena ligera y pesada respectivamente, en esos procesos de recombinación pudiesen ocurrir estas translocaciones. Si ocurre, por ejemplo, en estas etapas tempranas, es común que desarrolle o forme un linfoma folicular o de células del manto. Es más común que ocurra a ese nivel la translocación que se desencadene en esta proliferación descontrolada del precursor linfoide. Ya cuando estamos hablando de células del centro germinal de células B, cuando está ya maduro este linfocito B, salió, digamos, está maduro pero es virgen, no ha sido expuesto todavía a un antígeno. Después también, digamos, está en los centros germinales a la espera de encontrar con un antígeno, y cuando lo encuentra empieza inmediatamente, y específicamente en el proceso denominado respuesta dependiente de T, del linfocito B, empieza con el proceso de hipermutación somática, que recordándoles, es cuando empieza a madurar la afinidad que tiene este linfocito B por el antígeno para el cual es específico. Ya es específico para el antígeno, empieza a madurar su afinidad en ese proceso de hipermutación somática, que ¿qué es lo que involucra? También recombinación del ADN para llegar a una mayor afinidad por ese antígeno. Y si ocurre a este nivel, ya estamos hablando de un tipo particular que se llama linfoma de Burkitt. Y este mismo linfocito que ya está estimulado está en este proceso de hipermutación somática mediado por linfocitos T. Y ya llega la parte final, que es el cambio de clase, que normalmente el linfocito B inicial secreta inmunoglobulina M y empieza con el cambio de clase para secretar otra inmunoglobulina, inmunoglobulina G principalmente. Es cuando a esta altura ya de esta maduración final de este linfocito es cuando hablamos de que puede ocurrir un cuadro de mieloma múltiple. Y este ejemplo solamente aplica para el linfocito B, pero hay que recordar que el rearraigamento génico también ocurre en el linfocito T para formar su receptor de célula T, que tiene la misma lógica que el linfocito B, que es específico para un antígeno en particular, y que tiene también esta recombinación genética que puede causar translocaciones. ¿Cómo se clasifica esta neoplasia linfoide? Como ya hemos visto, las características de la leucemia, clasificación en bases morfológicas, fenotípicas y genéticas. También hay otras características que es para las subclasificaciones posteriores, que no va a haber tanto detalle, también involucra la sintomatología. Pero a nivel general tenemos que las clasificaciones neoplasia linfoide también hay que separarlas de células B y de células T. A nivel de células B podemos encontrar leucemia linfocíticas crónicas, leucemia prolinfocítica de células B, leucemia de células velludas y linfomas no Hodgkin. Y en células T tenemos ya como leucemia primaria como tal, leucemia prolinfocítica, leucemia de linfocitos grandes granulares. ¿Y por qué hablamos de leucemia primaria? Porque existen síndromes leucemia-linfoma. Acá tenemos, por ejemplo, el síndrome de Sézary y el leucemia-linfoma de células T. Y también linfoma no Hodgkin asociado a células T. ¿Y por qué hablo de leucemia-linfoma? Hay que tener claro algo, que una leucemia, en su transcurso, no es que sea leucemia, también puede desencadenar un linfoma. Y viceversa, un linfoma también, iniciando como un linfoma, tarde o temprano también puede desencadenar una leucemia. O hay otros cuadros que inclusive están en compatibilidad, están ocurriendo los dos tipos de eventos, tanto en órganos linfoides sólidos ya como tal, o otros asociados también a médula ósea. La frecuencia, esta es una tabla no tan actualizada, pero por último nos da a entender un poco cómo es la tendencia de estos cuadros. Por ejemplo, en neoplasias de células B tenemos que en primer lugar está la leucemia linfática crónica, 55% muestra esta tabla, linfoma no Hodgkin, tricoleucemia, trico recuerden que se asocia a vello, a cabello, cuando hablaba de leucemia de células velludas, leucemia prolinfocítica B. ¿No se dan cuenta como esos son como los cuadros más comunes o que se encuentran en mayor porcentaje
y son nombres que tienen que estar guardados ya en su mente. En el caso de células T, tenemos en primer lugar leucemia linfoma del T del adulto, en primer lugar, el linfoma periférico T, leucemia de linfocitos granulares también, el linfoma cutáneo T, que es también que se denomina el síndrome de Sézary, y leucemia prolinfocítica T, que se encontraría como el último lugar de esta categoría, pero si recuerdan, o nosotros estamos hablando como los grandes grupos, pero también hay otros cuadros de neoplasias linfoides, que son las subcategorías de algunos, o que otras son otras particulares más especiales, pero no son las únicas. Ya estas son como las más comunes y más frecuentes, son nombres que deben quedar ya guardados en su mente. ¿Cómo es la patogenia de las neoplasias linfoides? Principalmente acá estamos mostrando un ejemplo B, pero van a seguir más o menos las pautas de forma similar. Por ejemplo, este linfocito B neoplásico se va a empezar a acumular de forma progresiva, donde, por ejemplo, a nivel de los ganglios, lo cual se manifiesta en adenopatías. También se pueden, como son linfocitos B, también se pueden acumular en el vaso, causando esplenomegalia. Y esta esplenomegalia también va asociado con un hiperesplenismo. Y ese hiperesplenismo se puede manifestar finalmente también o puede llegar a manifestar anemia por una mayor actividad del vaso. Eso con un secuestro de glóbulos rojos. La acumulación progresiva también puede ser a nivel de médula ósea. Y esta acumulación progresiva de médula ósea tarde o temprano va a provocar una insuficiencia medular. ¿Ya? Como va a haber un desplazamiento de otro linaje, va a haber esta insuficiencia medular, la cual se va a manifestar en anemia, trombocitopenia, linfocitosis absoluta, ¿ya? Y neutropenia. Son características entonces que van en común. Ahora, también, ¿qué es lo que va a ir ocurriendo, que va a ir asociando acá? Con la linfocitosis absoluta, podemos llegar a una desregulación inmune, y esta desregulación inmune también se puede asociar a fenómenos autoinmunes, los cuales también van a potenciar la anemia y la trombocitopenia, ya que puede atacar a glóbulos rojos y plaquetas respectivamente. Y también la hipogamaglobulinemia, que puede ocurrir en algunos casos dependiendo de qué tipo de regulación inmune puede ocurrir, puede llegar a hipogamaglobulinemia, la cual se puede desencadenar finalmente manifestar con infecciones, la cual por su parte puede ocurrir por otro blanco, ¿cuáles? Por la insuficiencia medular, por la neutropenia, que pueden llegar a ocurrir en estos cuadros. El diagnóstico a nivel general de esta neoplasia linfoide, la gran mayoría de las leucemias linfoides están basados en lo que se observa en el hemograma y también en muestra de médula ósea, ya sea en el aspirado, que hablamos del mielograma, o bien, y biopsia de médula ósea. Los linfomas generalmente se diagnostican como tal por biopsia o aspirado con jeringa de la masa. ¿Ya? Porque aquí estamos hablando, recuerden que ya de órganos, de ganglio linfático en distintas partes del cuerpo, entonces por eso se necesita ya de una biopsia o un aspirado de ese lugar para poder diagnosticar el linfoma. Aquí hay que tener claro algo, la morfología de los linfocitos de una muestra normal tenemos que siempre se destaca por lo siguiente, los linfocitos normales o cuando hay proliferación reactiva, ¿qué es lo que tenemos? Ya sea normal y proliferación reactiva y una mezcla de células que varían en tamaño, forma y características de tinción. Un flotín normal puede tener también linfocitos reactivos, un pequeño porcentaje, sí. ¿Los linfocitos reactivos van a ser todos iguales? No. Hay diferencias sutiles que hace también complicado a veces su reconocimiento morfológico. Y también los linfocitos, no todos pueden llegar a ser pequeños, con escaso citoplasma, pueden tener alguna pequeña variación. Por eso hay estas diferencias morfológicas sutiles. Sin embargo, la morfología del linfocito de una muestra con neoplasia linfoide, acá ocurre una particularidad, que los linfocitos son más homogéneos que los normales o reactivos. ¿Y por qué? Porque se debe a la expansión de un solo tipo de células. Entonces, ¿por qué son homogéneos? Porque finalmente es una clona o un grupo de clonas en particular que son las que se están multiplicando, y por eso la distribución o la morfología de estos linfocitos es más homogénea. También el diagnóstico se basa en estudios auxiliares, que en realidad más que auxiliares son muy esenciales hoy en día, como el inmunofenotipo, el diagnóstico molecular y la citogenética. Y estos que nos ayudan, estos estudios finalmente, a detectar e identificar estos linfocitos anormales y también a detectar clonalidad, un concepto bastante clave. Si continuamos con este concepto de clonalidad, tenemos que se refiere a que son células derivadas de un mismo progenitor. Por lo tanto, como derivan de un mismo progenitor,
comparten características morfológicas, inmunofenotípicas y genotípicas. ¿Ya? Por eso esos estudios auxiliares, más que ser auxiliares como tal, son muy fundamentales porque pueden llegar a detectar esta clonalidad. ¿Y cuál es la importancia de detectar clonalidad? Porque en la mayoría de los casos es sinónimo clonalidad con malignidad. O sea, mientras más homogénea la población de células invasoras, es más maligno el proceso neoplásico que está ocurriendo. Ahora la gran pregunta, ¿cómo se identifica la clonalidad? Por lo menos a nivel linfoide tenemos dos elementos que son bastante claves. Por ejemplo, en células B existe un predominio de un tipo de cadena ligera de inmunoglobulina, ¿ya? Recordando que la cadena ligera también tiene su nomenclatura en particular, a diferencia de la cadena pesada, que es la que finalmente define las clases de inmunoglobulina, la cadena ligera también tiene su nomenclatura, pueden ser de tipo kappa o lambda. Y esto ocurre de forma aleatoria en nuestro cuerpo, por eso es que aproximadamente tenemos de todos nuestros linfocitos B, un 50% o un poquito más son de tipo kappa y un 50% o un poquito menos por ahí son de tipo lambda. ¿Ya? Entonces, como hay una clonalidad, ¿qué es lo que va a ocurrir? Va a predominar tipo kappa o lambda. ¿Ya? Eso quiere decir que ese equilibrio se quebró. ¿Ya? No es que sean 50-50 o 60-40, sino que se quebró. Hay un predominio ya de uno o de otro. Entonces eso nos está indicando inmediatamente de que hay una clonalidad, porque eso no ocurre en muestras normales. Y en células T, lo que ocurre, o por una forma de identificar clonalidad, cuando ocurren fenotipos anormales, por ejemplo, CD5 negativo, lo cual nos da a entender que el linfocito T tiene que ser positivo para CD5, igual son bastante positivos, especialmente o la gran mayoría de estos linfocitos T. Por eso, por lo menos, ahí se identificaría clonalidad el caso del linaje T. Otro elemento que ayuda al diagnóstico de esta neoplasia linfoide son las sombras de Gumprecht. ¿Qué es lo que son estas sombras de Gumprecht? Que corresponden a linfocitos, perdón, a núcleos de linfocitos. Y estos se observan ¿dónde? En el frotis sanguíneo. ¿Ya? Ahora, si estas sombras de Gumprecht se asocian a neoplasias, ¿por qué pueden ocurrir? Se produce por la edad de esos linfocitos. Recordando que estos linfocitos son prácticamente inmortales, entonces llevan mucho tiempo vivos. ¿Ya? Siendo que son células que tienen pocos días de vida media, por lo tanto, o de semana en algunos casos, por lo tanto, no es que esta inmortalidad que se está provocando por la clona les dé también resistencia a otros eventos externos. Lo que está ocurriendo es que probablemente, así como se pueden destruir estos linfocitos, la gran mayoría, pero se está probablemente más producción que destrucción, ¿ya? A la hora de neoplasia se puede observar mucho por la destrucción de estos linfocitos donde se observa este núcleo y que se sabe y que se identifica claramente que es de tipo linfoide. Y además, ¿y por qué lo asocio y por qué digo y aclaro que se asocia a neoplasia en algunos casos? Porque hay otros que se pueden asociar a infecciones virales. Algunos procesos, digamos, alguna síndrome o alteraciones leucocitarias benignas, principalmente a nivel de linfocitos, con infección a nivel y producidas por infecciones virales, también pueden provocar sombras de Gumprecht o aparición de estas en cantidades bastante considerables en el frotis sanguíneo. Pero, ¿qué es lo que son estos? ¿Cómo lo identificamos? Bien acá, a la izquierda, tenemos esta y esta, que corresponden a sombras de Gumprecht. Y si se dan cuenta, son muy similares en lo que es su coloración, la condensación de la cromatina, y todo eso a estas células que están acá que corresponden a linfocitos. Entonces, esa es una característica bien común que aparece con bastante cantidad, ya con frecuencia en el frotis, estas sombras de Gumprecht. En este frotis también observa lo mismo, observamos acá los núcleos, esto está un poco más teñido en este tipo de leucemia, pero observamos estas sombras de Gumprecht, o como es mucho cell, que también es su sinónimo por lo menos en inglés, que habla entonces de un linfocito y su núcleo destruido, y que está presente en bastante cantidad en el frotis sanguíneo. Veamos ya ahora con un poco más de detalle la leucemia linfocítica crónica, y acá destaco tipo B, porque es más común, por lo menos como este cuadro, en los linfocitos B. ¿Ya? Esta es una enfermedad se habla que es una enfermedad del adulto, donde el diagnóstico promedio ocurre a los 70 años. O sea, no es que sea a los 70 años todos los casos, sino que en promedio
bordea los 70 años las personas con leucemia linfocítica crónica B. ¿Ya? La característica de este caso es que con este cuadro hay 2 veces más hombres que mujeres. ¿Ya? O sea, por cada 2 hombres con leucemia linfocítica crónica B, existe una mujer. Y la característica en particular de esta es que por lo general las personas son asintomáticas. Como vimos en las definiciones iniciales, por lo general se detectan en los exámenes de rutina hematológicos. Algunas características de esto, por lo menos se hablaba de que casos nuevos en Estados Unidos son de 15.680, con defunciones de 4.580 por este cuadro. Según el MinSal, por lo menos entre 1999 y 2007 acá en Chile se diagnosticaron entre 170 y 188 casos de leucemia linfocítica crónica por año. Y el 20% de ellos eran menores de 15 años. Por eso se habla de que es una enfermedad del adulto, porque la gran mayoría de ellas entonces ocurre en estas personas mayores con edades cercanas a los 70 años. Entonces por eso hablamos de que la mayoría son mayores de 60 años con un promedio de los 70 años. La tasa de supervivencia en personas mayores de 70 años es mayor al 70%. ¿Y por qué? Este es un recuadro extraído de la guía clínica del MinSal para leucemias. Y recuerden que hay 2 guías, una que es de mayores de 15 años y otra de menores de 15 años. Por eso hablan de esa edad como punto de corte, ¿ya? Para que no se me pierdan. ¿Cómo se estudia esta leucemia linfocítica crónica? También extraída de esta guía para no estar hablando de otras cosas. Hemograma completo, donde tenemos que observar linfocitosis absoluta, con más de 5.000 por microlitro o milímetro cúbico, esa es la misma homología de estos valores. Anemia, neutropenia, trombocitopenia, pero ya en etapas más tardías. El FROTI vamos a observar linfocitosis de apariencia madura, con presencia de células friables. Esa es la nomenclatura, esto es una guía clínica, así que en lo que es la nomenclatura no voy a entrar más tanto de detalle. También se debe realizar test de directo y realizar inmunofenotipificación por citometría de flujo, y donde se debe observar por lo menos inmunoglobulina superficie débil, inmunoglobulina citoplasmática negativa, o sea, sin presencia dentro del citoplasma, CD5 positivo, CD19 bastante positivo, CD23 positivo, FCM7, FMC, perdón, 7 negativo, CD22 más o menos una presentación que puede variar, CD10 negativo, CD38 negativo. ¿Ya? Las inmunoglobulinas plasmáticas, puede haber una panhipoglobulinemia, una paraproteinemia monoclonal en el 5% de los casos. A nivel de médula ósea se observa linfocitosis, mayor de 25%, y en la biopsia se observa infiltración nodular, la infiltración nodular es de menor pronóstico que la infiltración difusa. Esos ya son como temas más propios de lo que lo que ocurre a nivel de médula ósea. Continuando, en el caso de existir biopsia ganglionar, se informa como linfoma linfocítico. Si es que en el caso de que ocurra esta biopsia y estamos observados a este nivel, la guía implica mejor hablar de linfoma más que leucemia linfocítica crónica. A ver, el 50% de los casos a nivel de citogenética presentan anomalías, donde encontramos trisomía 12-3 y también 14q positivo, 14q, y también a nivel de cromosoma 11. También se pueden observar estudios de alteraciones citogenéticas que pueden realizar por esta técnica de hibridación fluorescente in situ, o abreviada como FISH. También observar mutaciones en el gen SAP70 o del gen de inmunoglobulina, que es opcional. Algunos exámenes complementarios también, esto como función renal, hepática, lactato deshidrogenasa, uricemia, calcemia, fosfemia también. Bueno, acá yo lo copié directamente de la guía, dice colesterol LDH, pero ya se imaginan qué es lo que en realidad quiso decir. Radiografía de tórax, ecotomografía abdominal también. Entonces hay exámenes imagenológicos que también son bastante útiles, especialmente en el caso de compromiso hepatoesplénico. Entonces son una batería bastante grande de estudios que se pueden realizar para complementar o bien llegar al diagnóstico de esta leucemia linfocítica crónica. Los criterios diagnósticos, existen criterios diagnósticos que son utilizados por el Workshop Internacional en leucemia linfocítica crónica, donde, como ya hablamos, tiene que existir una linfocitosis absoluta. Acá hablan mayor a 10.000 en sangre periférica, al menos que sea persistente por 4 semanas. También infiltración de linfocitos en médula ósea mayor al 30%,
Clonalidad también de estos linfocitos, donde se va a detectar por inmunofenotipo con coexpresión de CD19 y CD5. Como ya hemos mencionado, son linfocitos que son pequeños, de aspecto maduro. También hay presencia de estos restos nucleares, las sombras de Gumpech que habíamos conversado. Y al menos, y este es un elemento clave por favor para los que se viene a los estudios posteriores, al menos un 10% son prolinfocitos. Entonces, hasta un 10% de prolinfocitos es normal observar en este cuadro. ¿Y por qué hablamos de esto? Porque existe un grupo que puede realizar una presentación intermedia entre esta leucemia linfocítica crónica y la leucemia prolinfocítica, que se habla como leucemia linfocítica crónica y leucemia prolinfocítica. Es una especie de conjunto. ¿Y por qué? Porque cuando veamos leucemia linfocítica, prolinfocítica crónica, hablamos de que los prolinfocitos se encuentran en mayor a un 50 o 55% y entonces las personas que estén entre 10 a 50% se habla de que están en este cuadro. Pero si están en este cuadro ya la linfocitosis absoluta se reduce a 5000 por milímetro cúbico. Por lo general, en estos pacientes que tengan valores entre los 5000 y los 10000 por milímetro cúbico presentan menos del 30% de infiltración linfocitaria medular. Por eso, eh, como también un criterio bastante importante en la infiltración medular, por eso se habla de que es un cuadro intermedio. Pero finalmente el diagnóstico o cómo se descansa finalmente para poder llegar al diagnóstico más certero es por la clonalidad, donde hay esta coexpresión de CD19 y CD5 del linfocito B, y que más encima existe una expresión débil de cadena o digamos de expresión kappa o lambda en la membrana, o sea, una de las dos, recordando que es una de las dos porque estamos hablando de clonaje de linfocitos B, donde la relación kappa lambda tiene que ser mayor de A6 es a 1, o kappa lambda también mayor 2 es a 1, dependiendo bastante de los criterios, pero esos son como los puntos que se han observado. Ahora, bueno, lo que por lo menos informa después es el paso a seguir o cómo continuar con el caso de los criterios diagnósticos, de lo que tiene que hacer el médico hematólogo en estos casos en particular. Pero si se dan cuenta, el criterio de clonalidad es bastante importante porque pueden existir varios otros elementos, pero la clonalidad es como un punto bastante a favor a demostrar y tener más certeza de que se observa un cuadro de leucemia linfocítica crónica. La morfología como tal, acá tengo dos imágenes para diferenciar. A la izquierda es asociada a una persona con leucemia linfocítica crónica y a la derecha una persona con leucemia prolinfocítica crónica. ¿Qué diferencia una de otra? En la leucemia linfocítica crónica hablamos de linfocitos maduros, ¿ya? De linfocitos maduros. ¿Y pueden existir prolinfocitos? Sí, pueden existir prolinfocitos donde esos linfocitos un poco más grandes, de cromatina un poco más laxa que el linfocito maduro y con presencia de un núcleo bastante predominante o prominente, ¿ya? Y si se dan cuenta que es lo que tenemos ahí, ahí, ahí y aquí, nuestras denominadas sombras de Grumpe. La leucemia prolinfocítica crónica es lo que es más común observar en su gran mayoría, lo que tenemos aquí, prolinfocitos. La diferencia de esto es que también se observan linfocitos maduros. Y también, miren lo que observemos aquí, que es común también por la clonalidad de linfocitos, que es las sombras de Gumpert. Otro cuadro es la leucemia prolinfocítica de tipo B, en donde el 70% de los casos de esta leucemia prolinfocítica son de células B. Acá la relación hombre-mujer se observa 4 hombres por una mujer. La mayoría de estos casos son de novo, aunque también puede derivar de una leucemia linfocítica crónica. Sí, también este cuadro puede madurar o llegar a una leucemia prolinfocítica. En este caso, o una característica que es más diferenciadora de la leucemia linfocítica crónica, es que los pacientes tienen una marcada esplenomegalia. ¿Ya? Recordando que el diagnóstico de la leucemia linfocítica crónica es de personas que son asintomáticas. ¿Puede llegar a tener esplenomegalia? Sí, pero es más común a la hora de diagnosticar cuando se observa la marcada esplenomegalia en personas con leucemia prolinfocítica B. Acá tenemos para apoyo al diagnóstico linfocitosis muy agresiva, anemia, trombocitopenia,
La morfología, tenemos células grandes con cantidades moderadas del citoplasma basófilo pálido, cromatina moderadamente condensada y un solo nucleolo prominente. ¿Ya? Es la descripción morfológica de un prolinfocito, pero acá tenemos entonces esta cromatina pálida, azul basófila pálida, ¿ya? Y eso, por ejemplo, va a decir, pero yo lo vi y parece como que me puede también confundir con un linfocito reactivo que también puede tener presencia de nucleolo. Sí, no es, pero el nucleolo de un linfocito reactivo no es tan prominente como de un prolinfocito, y aparte los linfocitos reactivos tienden a tener basofilia periférica. Acá no. ¿Ya? Y acá un punto clave es que más del 55% a nivel de sangre periférica son, digamos, de todos los linfocitos son prolinfocitos. Ahora, el anterior correspondía a la linfocítica B. Ahora hablemos de la leucemia prolinfocítica de tipo T. Acá este es un desorden ya es más raro del adulto, pero es bastante agresivo porque tiene una sobrevida de 7,5 meses aproximadamente desde que se diagnostica. Tiene una marcada linfocitosis y esplenomegalia, pero es más frecuente observar linfoadenopatías y hepatomegalia. Además, como es de clonaje o de linaje T, es más común observar lesiones a la piel, asociada a que a infiltrado de linfocitos a ese nivel de la lesión. El diagnóstico de esta leucemia prolinfocítica T se basa en linfocitosis muy agresiva. La morfología tiene núcleo prominente, pero son de tamaño mediano, o sea, pueden llegar a ser un poquito más pequeños que el de linaje B, y pueden tener contornos nucleares retorcidos o un poco alterados en lo que es en su forma normal. Tienen un fenotipo de linfocito T maduro, teniendo CD2, CD3, CD5 y CD7, y la gran mayoría de estas lesiones prolinfocítica T son CD4 positivos. Por lo tanto, si son CD4 positivos, son linfocitos T helper los que están involucrados en este cuadro. Es común observar, por lo menos en este cuadro, a nivel citogenética, la inversión en el cromosoma 14, específicamente en la sección Q11 y la Q32. Acá tenemos imágenes de prolinfocitos, donde por lo menos predominan algunos prolinfocitos que tienen nucleolos prominentes, eh, cromatina un poco más laxa, y acá también podemos tener algunos, pero sin embargo lo que hay que tener claro es que, por ejemplo, en este cuadro acá los prolinfocitos que ustedes pueden observar, si bien pueden existir algunos con irregularidad del citoplasma, digamos del núcleo, hay otros que donde si pueden predominar más de este tipo de irregularidades, y si predominan más estas irregularidades nucleares, es probable que sea de linfocito T. Pero como ya sabemos, a nivel de morfología, es difícil diferenciar a un linfocito B de un linfocito T. ¿Ya? Estos son solamente como pudiésemos conversar y decir guías nomás, como poder sospechar, pero desde el punto de vista del laboratorio, decir de que de la clona, de qué tipo de linfocito es un poco difícil, y eso se apoya ya por estudios de inmunofenotipo. Otra leucemia también involucrada de células velludas, la tricoleucemia, las hairy cells también, en inglés. Este es un proceso maligno, obviamente de células B nomás. Se presenta en edad media, y aquí nuevamente el factor masculino juega un favor en contra, porque por cada 7 hombres existe una mujer con este cuadro. Existe esplenomegalia agresiva sin linfadenopatía. ¿Cuáles elementos apoyo al diagnóstico? Tenemos pancitopenia, tenemos leucopenia por neutropenia y monopenia. ¿Ya? Pero ¿por qué hablamos de que hay leucopenia o pancitopenia? Porque las células neoplásicas no son suficientes para aumentar el recuento, ¿ya? En este caso de linfocitos. Por eso hablamos de que puede llegar a existir leucopenia. La morfología de estas células, que es la que las caracteriza finalmente y se llega a este diagnóstico, tiene un aspecto anormal característico con abundante citoplasma de tinción pálida, basófila pálida, que tiende a ser más azul, con proyecciones citoplasmáticas circunferenciales, las cuales se le denomina o que se le asimila como que tiene pelos. ¿Ya? Por lo general los núcleos ovalados o reniformes y cromatina relativamente fina. Entonces, ¿qué le queda este elemento? Aparte de tener esta pancitopenia y esta linfocitosis,
por lo menos relativa. Acá había una linfocitosis de tipo relativa, acá no está explícito, pero si ustedes se dan cuenta, debiese existir linfocitosis relativa. Estos linfocitos en su gran mayoría tienen estas proyecciones citoplasmáticas, la cual como que se observa o se da, el proceso imaginativo se hablaba como que tenía pelos el citoplasma de los linfocitos. Ahora, también se puede apoyar por el inmunofenotipo este diagnóstico, principalmente que corresponde a células con o digamos, desde el punto de vista inmunofenotipo, célula B madura, con monoclonalidad también. Y acá tenemos ejemplos de un frotis sangre periférica de estos linfocitos con estas prolongaciones o estas proyecciones del citoplasma. Si se dan cuenta, puede que el citoplasma del linfocito eh, o el prolinfocito igual es delimitado, no tiene prolongaciones, pueden haber alteraciones a nivel del núcleo. Pero estas prolongaciones ya del citoplasma o estas irregularidades que son predominantes con esta linfocitosis relativa y con la pancitopenia es porque probablemente se trate de una leucemia de células velludas. Y esto corresponde a una imagen de médula ósea en donde hay una invasión o del precursor de linfoides, y también como elemento bien clave corresponde a esta que está aquí, a estos elementos que se hablan que son como células huevo frito. Corresponden a estas células velludas donde se observa este fondo blanco, pero corresponde al precursor del linfoide con ese aspecto más pálido y que tiene ese aspecto de huevo frito. Ya que como elemento bien característico alteraciones leucocitarias, linfocitarias, perdón, a nivel de médula ósea, pero principalmente que apoya fuerte el diagnóstico en la leucemia de células velludas. Otro cuadro es el síndrome de Sézary. Y para contextualizar este síndrome hay que tener claro que existe una categoría que se denomina linfoma cutáneo de células T. Este es un linfoma maligno primario de la piel. Y de este grupo hay ciertas personas que desarrollan un cuadro que se denomina micosis fungoide. Y de este grupo que desarrollan micosis fungoide, pocas personas van a desarrollar el síndrome de Sézary. Ya, porque hay veces que ustedes van a ver en textos de que hablan de síndrome de Sézary, micosis fungoide. O otras veces que simplemente lo van a encontrar como linfoma cutáneo de células T. Porque a esa característica pertenece, y por eso el síndrome de Sézary estaba dentro de la categoría de leucemia linfoma. Y la característica de este síndrome, por lo menos como tal, ya si tienen varios elementos comunes asociados al linfoma, lo que tiene característica este síndrome de Sézary es que aparecen las células de Sézary. ¿Qué es lo que son? Son células T malignas. ¿Qué es lo que tienen? Que tienen un contorno nuclear muy irregular, que se habla de que son cerebriformes. Tiene una cromatina finamente distribuida. Corresponde esta célula T maligna a linfocitos T helper de memoria, por lo tanto, ¿qué es lo que tienen en común? Es que son CD3, CD4 positivos y también se les caracteriza entre todos sus marcadores es que son negativos, o sea, no poseen CD7, a diferencia de otros linfocitos T. Acá tenemos imágenes de la célula de Sézary. Miren, acá las 4 células corresponden a células de Sézary, y que se dan cuenta como que tiene prolongaciones cerebriformes, como que si se imaginan como que tiene toda esa como esos rebordes, irregularidades que tiene el cerebro, ¿ya? Acá también, esta imagen yo creo que es como más clásica de la célula de Sézary que uno puede observar a nivel del frote y la puede diferenciar, ya que también tenemos otras. Y eso es sinónimo igual de la alta tasa de multiplicación de estas células, ¿ya? Y como que hay una asincronía núcleo-citoplasma también que hace que se esté multiplicando, dividiendo el núcleo, pero todavía no el citoplasma. Eso es lo que se está observando aquí, por eso también es común observar estos linfocitos que están como ya a punto de diferenciar. Pero esta célula, por lo menos como con todas estas irregularidades, es la que se reconoce como la célula de Sézary, que se detecta por lo menos a nivel de frotis sanguíneo, porque también hay marcadores de inmunofenotipo que apoyan a este diagnóstico. Características, como ya para ir finalizando, características claves de síndromes linfoproliferativos crónicos. Acá tenemos una tablita que puede ser un poco complicada o latera, pero por último para que sea como un resumen bastante clave. La leucemia linfocítica crónica, que como les dijimos predomina que el linfocito B, hay linfocitosis,
sombras de Grumpecht, prolinfocitos menor al 10%. Desde el punto de vista inmunofenotipo son CD19 porque son de tipo B, también son CD5, CD20 de intensidad débil, CD23 y el FMC negativo. Y también tiene intensidad débil de inmunoglobulinas de superficie. La célula o la leucemia prolinfocítica B, hay esplenomegalia, marcada linfocitosis, prolinfocitos más del 55%, del inmunofenotipo tiene CD19, CD20, 22, el CD5 puede variar en su expresión, el FCM7 sí es positivo acá y tiene intensidad fuerte de inmunoglobulina de superficie. A nivel de la leucemia prolinfocítica de célula T, tiene esplenomegalia, acá hay un elemento diferenciador, lesiones cutáneas, linfocitosis marcada. La morfología de por lo menos del prolinfocito es un poco más variable que el del linfocito B. Desde el punto de vista inmunofenotipo, tiene marcadores ya más asociados al linfocito T, como el CD3, CD2, también tiene CD5, y puede tener CD4 positivo y CD8 puede estar presente o no, porque hay algunos casos que comparten CD4 y CD8 positivo, recordando que el CD8 es el marcador del linfocito T citotóxico. Y es común, por lo menos desde el punto de vista citogenético, la inversión cromosoma 14 Q1132. El síndrome de Sézary se caracteriza por eritodermia, por estas lesiones a la piel, recordando que también corresponde a células T. Tenemos un linfoma de células T cutáneas. Tenemos las células malignas son circulantes, o sea, se pueden detectar en sangre periférica. Son CD2, CD3, CD4 y CD5 positivo y no poseen CD7, que es un elemento que era como bien diferenciador. Y tampoco no poseen CD8 porque son linfocitos T helper los que involucran son las células de Sézary. Las linfomas de células velludas, lo que tenemos como elementos clave es la pancitopenia, células velludas circulantes, el inmunofenotipo son TRAP positivos, 19 positivos, CD5 son negativos, 20 está fuertemente expresado, CD22 tiene CD103, CD11 citoplasmático positivo y CD25. La inmunoglobulina superficie está fuertemente marcada. Se observa la médula ósea como esta especie de secado, como que está un poco seca en su arquitectura. Y también se observa en la médula ósea estas células con apariencia de huevo frito, que es la que les mostré en las imágenes anteriores. Hay un grupo que no hablé de ellos porque es un poco más común, pero por lo menos también hay que tener algunas características de la leucemia linfocítica grande granular de tipo T, donde tenemos linfocitosis, anemia, neutropenia, trombocitopenia. En este caso es común, a menudo es frecuente observar estas personas con factor reumatoide. Como estas células T tienen marcadores también asociados a células T como CD2, CD3. En este caso no tiene CD4 porque son CD8 positivos. Como son linfocitos grandes, granular y grande, linfocito grande granular corresponde a un linfocito citotóxico, por eso es de clonaje CD8 positivo. Entonces si tiene CD7 positivo, 16 positivo, CD56 puede ser variable y CD57 también, porque ya no estamos hablando de precursores inmaduros, sino que estamos hablando ya de células bastante más maduras. Al nivel del estudio del receptor de célula T se puede observar clonalidad, ¿ya? Y también el curso, por lo menos este cuadro, es como también un poco asintomático o también puede pasar desapercibido en este caso. ¿Ya? Si se dan cuenta acá, por lo menos en esta tabla les introduje un poco marcadores de inmunofenotipo, que es algo que tenemos que ver un poco más adelante en este curso, donde ya empiezan a identificar y a recordar marcadores tanto de linfocitos T como linfocitos B, u otros que también vamos a ver que son más asociados al linaje linfoide o linaje mieloide. Bueno, continuemos con ese caso clínico con el que empezamos. Recordaban que para recordar era un caso clínico que hablaba de una persona sin antecedentes clínicos, no tenía ninguna, en la exploración física tampoco tenía nada, lo que tenía a nivel del hemograma tenía anemia, leucocitosis, eh, sí, leucocitosis con linfocitosis relativa y neutropenia. Donde se observaban también a nivel del frotis, se observaba anisocitosis, nivel de glóbulos rojos. El frotis de sangre periférica también a nivel de linfocitos se hablaba de que existía
linfocitos de aspecto maduro y también se observaban sombras de Gumprecht. Existen otros estudios asociados a esto, por ejemplo, nivel de proteínas totales 8 gramos, elevado de acuerdo a esto, albúmina 5,2 gramos de decilitro, también elevado de acuerdo a estos valores, a nivel hepático y renal normal, mielograma se observó una médula ósea hipercelular marcada hiperplasia de 55% de la serie A granulocítica, con presencia de linfocitos de aspecto maduro. El fenotipo de estas células, digamos de estos linfocitos de aspecto maduro son CD19 positivo, inmunoglobulina superficie positiva, cadena liviana capa positivo, CD4 negativo, CD8 negativo y TDT negativo. Estereotipo médula ósea normal. Por lo tanto, ¿qué es lo que nos aportan estos resultados? ¿Tendrán claro qué es lo que nos pueden llegar a aportar para este cuadro? Y bien, ¿es compatible con algún diagnóstico este cuadro de acuerdo a lo que observamos en esta presentación? Claro que hay un cuadro que compatibiliza con esto. Si se dan cuenta, bueno, por lo menos aquí detectando algunos detalles, es que se observó por lo menos aumento en proteína y albúmina, quizás que se puede ver también a la clonalidad que está presente, que puede subir también los niveles proteicos por los elementos que secretan, pero si se dan cuenta, es una persona asintomática con alteraciones, con linfocitosis y que son de aspecto maduro y con bastantes sombras de Gumprecht, y que más encima tiene marcada hiperplasia, digamos con 55% ya de célula, digamos, de estos linfocitos de aspecto maduro, y que más encima son CD19 positivos. Entonces tenemos muchos linfocitos que son CD19 positivos, y que son CD19 positivos son linfocitos B, los que están probablemente en esta hiperplasia, y que tienen inmunoglobulina superficie, y que más encima se observa solamente cadena kappa. La cadena lambda no se observa, entonces eso nos está indicando clonalidad. Y estos marcadores que están asociados al linfocito T no se expresan, ¿ya? Por lo cual potencian la idea de que estos son linfocitos B. La TDT, que es una enzima que es característica del linaje linfoide, pero más común para los estados inmaduros. Nos está indicando de que estos son linfocitos ya de aspecto. Este aspecto maduro también se conforma porque marcadores de inmadurez para el linaje linfoide no están presentes. Entonces, ¿con qué era compatible este cuadro? Este cuadro era compatible, y también recuerden, la edad era 65 años. Es compatible con la leucemia linfocítica crónica de tipo B. Eso por lo menos lo que nos involucraba, y que de alguna u otra forma puede esta presentación ayudar a entender esos elementos que estaban presentes aquí. Y con esto damos por finalizada esta presentación de síndrome linfoproliferativos crónicos. Gracias.